Qué gusto me da saludarlos de nueva cuenta en estas charlas de viernes, hoy ubicados en Torre Manacar, en el Asador La Vaca, Argentina. Saludo siempre con afecto y con agradecimiento a Leonardo Delgadillo, quien es el hombre que dirige todo este grupo importante de restaurantes, a Raúl González, el director de este escenario bellísimo. Y siempre, bueno, pues estas oportunidades, ocasiones nos dan también el espacio para saludar a queridos amigos, hombres importantes, hombres que toman decisiones, que conocen de los tópicos fundamentales en la historia de nuestro país. Y hoy tengo el gusto de recibir en esta mesa y en esta charla a Javier Salas, un hombre que en los temas de economía, de finanzas, siempre ha estado tomando decisiones importantes en el Banco de México, en instituciones diversas a nivel nacional e internacional, ahora cerca también de la Asociación Nacional de Autoservicios y Tiendas Departamentales, áreas que tienen sin duda una importancia muy marcada para la economía de México. ¿Cómo estás, querido Javier? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Leopoldo, gracias por la invitación, gracias Flori también, no hay que, por supuesto, hay que dar créditos. La productora. Y te agradezco la invitación porque yo jamás hubiera podido conocer este bello edificio, o sea, paso por aquí porque mi mamá no vive muy lejos, pero el tema de estacionarme me horroriza, ve nomás el tráfico. ¿Tú te acuerdas esta área de la Ciudad de México? Hombre, pues era un cine precioso, el cine Manacar. Los primeros cines que costaban 8 pesos. Así fue. Que le dieron vuelta a la inflación porque los cines valían 4 y había unos más demeritados que valían 2 y 3 pesos. Pero este y el Latino, así es, iniciaron con 8 pesos. Curiosamente, en la mañana estuve en el Latino también. Ah, mira. En una junta en la Secretaría de Economía para ver temas del Buen Fin. Claro. Del comercio electrónico. Sí, y también me sorprendió la clase de edificio que hicieron, ¿eh? Es impresionante, 7 pisos de estacionamiento y otros 12 pisos para arriba. Hacia la zona donde está Reforma 222. Cerca de, casi esquina con Niza. Claro. Sí. Y te digo, realmente sí, la ciudad se ha cambiado, o sea, ver Insurgentes en algún ángulo ya no lo reconoces. Entre el Metrobús, las paradas del metro, etcétera. Y qué bueno que sea para bien, digo, pero la verdad es que ciertas áreas ya son muy difíciles de transitar, ¿no? La ciudad ha cambiado, el país se ha modificado y estamos una semana después. Comentarle a nuestros amigos que los programas que grabamos los viernes los presentamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en las distintas ubicaciones, con una diferencia de 5 días. Por lo mismo estoy señalando que hace, ¿cuántos estamos hoy a día? 11, 12, 13 días. Se llevó a cabo una elección en México y cambian los panoramas. Tú me hablabas de lo que esta ciudad se ha venido transformando. Políticamente también tiene una serie de circunstancias distintas, en la economía, en la parte de finanzas, en todos estos temas que tú conoces tan profundamente. ¿Cuáles son tus emociones y tu sentir ante lo que está viviendo el país en el momento actual, Javier? Pues mira, curiosamente estaba yo preparando una charla que voy a ir a dar a Argentina en un congreso de ALAS, que es la Asociación de Supermercados Latinoamericanos, y voy a hablar de las crisis, ¿no? Entonces me he puesto a estudiar las crisis no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Creo yo que la medida en que se respeten las nuevas reglas del juego, que es mantener un equilibrio fiscal, evidentemente tratar de mejorar sobre todo a las clases necesitadas para que se incorporen a una mejoría económica, es extraordinario y creo que son las intenciones del nuevo gobierno. Simple y sencillamente tienes que hacerlo dentro de un marco donde se respete la disciplina fiscal. Si tú recuerdas las últimas crisis, iniciando con la de Echeverría, tuvimos tipo de cambio y tasa de interés fija. Entonces, como un globo que se llena de agua poco a poquito, sí. Llego yo y te digo, oye, Polo, vamos a sacarle el agua con un alfilercito para que salga un chorrito. No, cuando le picas explota y te empapa. López Portillo pasó una cosa similar o peor, porque además nos metimos en un problema de deuda que, si tú recuerdas, de la Madrid nunca se lo pudo quitar. Y con de la Madrid llegamos a tener una inflación promedio en el sexenio de más de 3.750%. Una locura. Al punto que ya cuando llega Salinas, que las cosas mejoran un poco, hay que quitarle 3 ceros al peso. El Banco México, en esa época estaba yo en el banco, estaba yo en la parte de caja, y decía nuevos pesos los billetes, y ya después le quitaron el nuevos, y creo que ha ayudado, digamos, a que se manejen mejor las cuentas. Salinas termina con otra crisis por desconocimiento de lo que en un momento dado fue situaciones políticas, diría yo. Una mini revolución, una
candidato asesinado en febrero, le renuncia el ministro de Gobernación, si recuerdas, Carpizo, a mediados de año, porque no estaba de acuerdo con algo, se muere Ruiz Massieu, híjole. Entonces, ¿qué tenemos? Una crisis terrible, donde ahí lo que ocurrió fue que no se reconocieron los hechos, se trató de mantener el tipo de cambio fijo. En efecto, la inflación había bajado y era un orgullo. Cerró 1995 en 52% y ya para la época de Salinas iba a cerrar en 7%. Y el tipo de cambio lo había mantenido artificialmente estable. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú tienes esa situación? Pues emites un instrumento que después resultó ser tóxico, que fueron los tesobonos. Sí. Y entonces nos metimos en otro problema porque volvió a haber otra devaluación. Al doctor Ernesto Zedillo, que por cierto fue muy amigo mío en el banco porque coincidimos en la época junior, ¿no? Ajá. Le tocó salvar al país de una debacle financiera brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Aquel país detenido con alfileres. Más bien, la economía detenida con alfileres. Entre alfileres y un poco de resistol, yo no diría. Bueno. Sí, porque le quitan los alfileres, pues ya resistol se mantiene. Se mantiene. Pero pues, no tenía resistol y pum, se los quitaron y se cayó. Hubo, creo que culpa de ambas partes, las entrantes y las salientes. Para mi gusto, en su discurso de inauguración, Zedillo debió haber mencionado el problema que traíamos ya con los tesobonos, a los inversionistas. Sí. Porque ahí entra el tema del capital golondrino. Golondrino quiere decir que tiene alas y vuela. Se van. Entonces, al irse los capitales golondrinos, volvemos a quedar descubiertos. En esa época yo estaba ya de gerente de trámite de operaciones internacionales. Yo llevaba el manejo de la reserva. En el propio Banco de México. En el propio Banco de México. Una cosa terrible porque tuvimos que armar toda una serie de pagos que estaban encadenados para cubrir las obligaciones que tenía el país. Nos quedamos sin reservas y viene otra devaluación. Y viene entonces la intervención afortunada del gobierno norteamericano con un aval. Metimos el petróleo de por medio y ese aval nos permitió poder salir adelante de la deuda de los tesobonos y regularizar, digamos, la situación financiera del país. Que esas negociaciones las realizaba la Secretaría de Hacienda, participaba también el Banco de México. Sí. ¿Cómo se iban dando estas? Pues mira, se iban dando obviamente en negociar parte de la deuda con el aval del gobierno norteamericano, porque la negociación anterior también había sido Hacienda, pero había habido aquellos bonos, se llamaban Brady, eran bonos par y bonos a descuento y otro tipo de deuda que se negoció especialmente, pero bueno, al final del día se logró calmar. Aquí lo que había que tener era un aval para garantizar que pagaríamos las obligaciones. Nos los dio el gobierno norteamericano contra el flujo de ingresos petroleros. Está bien, logramos salir, afortunadamente. Pero entonces viene el tema de la falta de credibilidad en México, una temporadita, hasta que finalmente creo que el sexenio de Zedillo termina bastante bien, ¿verdad? Bueno, entonces no voy a brincar, digamos, lo de Fox y Calderón, porque realmente hubo estabilidad. Incluso a la fecha, pues hay cierta estabilidad para entregar el país. Para mi gusto, a lo mejor una deuda externa muy alta. Y ahí está el punto de enganche. Ahora, Javier, esa estabilidad que tú dices merece lo que tú señalas como hacer una pausa porque hubo esa tranquilidad. ¿Estaba basada en qué? ¿Por qué esos dos gobiernos que no tenían experiencia política como para decir llegan a un cargo tan importante como el de la presidencia de la República, lograron mantener esa estabilidad? Bueno, mira, si tú recuerdas, el precio del petróleo estaba bastante elevado y de esa manera lograban sostener un equilibrio. O sea, había recursos, claro, ingresaba dinero. Entonces, en este sexenio el precio del petróleo llega a tocar piso y en ese momento es que tienes la reforma fiscal, que tienes el llamado gasolinazo, que tienes una serie de cosas para que el gobierno se allegue de recursos, ¿verdad? Entonces, creo que se desaprovecharon algunas oportunidades, por ejemplo, en la época de Fox, con los recursos de haber hecho el aeropuerto, que es importantísimo. Atenco famoso, o sea, haberlo parado o haber negociado. No se trata de reprimir, se trata de negociar, claro, ¿verdad? Y en ese sentido, tú sabes que a mí me gusta, hablando de mi vida personal, viajar mucho a Oriente. Por supuesto. Y yo estoy sorprendido, te lo digo, del aeropuerto de Hong Kong, de Tailandia, de Singapur, de Malasia, del mismo Vietnam. El aeropuerto de Hanoi, la primera vez que fui, era una chocita. Cuando bajé, dije, caray, ¿dónde llegué? Hoy tú vas a Vietnam, a Hanoi, que es la capital, digamos, ahora del país, y es un aeropuerto que te sorprende. Y un país que vivió una guerra brutal. Que vivió una guerra brutal, que lo dividió, que lo bombardeó. Realmente la reconstrucción que ha tenido Vietnam es maravillosa.
Yo tuve la oportunidad, perdón, y me estoy saliendo a lo mejor No, del tema. está perfecto. Vamos aquí vamos campechaneando. Compaginando temas. Tuve la oportunidad de llevar a muchos funcionarios del banco. Incluso te puedo decir, alguna ocasión me llevé al doctor Ortiz, ¿no? Si me está escuchando, bueno. Claro, un saludo. Saludos, Guillermo. Por supuesto, claro. Y realmente lo disfrutó y estaba maravillado. Porque hicimos un viaje afortunadamente que fue muy combinado entre la ciudad y el campo. Y cuando íbamos circulando por las carreteras, oye, una fábrica, otra fábrica, 100% agrícola, sembradíos de arroz, un país que ves pobreza pero no miseria. Y que se produce muchísimo. ¿Generaban sus propios productos o ya era inversión? Es el segundo mayor exportador de arroz. De todo, de arroz, y de arroz de la primera calidad después de Tailandia. Y evidentemente hay mercado para eso. En todo Oriente, pues comer arroz así como comer aquí frijol negro, ¿no? Claro. Entonces, quedó sorprendido, la verdad, y tú ves ahora en esos mercados de Vietnam lo que venden, los productos de exportación que no salen. Te voy a hablar de una marca específica, North Face. Una cantidad de chamarras, mochilas y a unos precios verdaderamente ridículos que puedes conseguir ahí. Pues a lo mejor son sobrantes de maquila, qué sé yo, pero realmente yo veía turistas, porque he ido 20, 25 veces, no sé, voy muy seguido. ¿Te encanta Vietnam? Te encanta Asia, pero Vietnam me encanta Asia, Vietnam especialmente. Yo veía que había gente que compraba chamarras para esquiar y en este calor chamarras para esquiar. Luego entendí por qué. Como que en esa época me fijaba yo más en la artesanía y qué sé yo, pero hay cosas de muchísima calidad que hoy lo ves en México. Muchas cosas, la camisa que traes a lo mejor está hecha en Vietnam y no nos hemos dado cuenta. Seguramente puede ser. Entonces, te digo, bueno, volviendo otra vez digamos, al tema de la estabilidad de un país. Estamos en un punto donde el nuevo gobierno tiene muy buenas intenciones. Yo creo que son buenas intenciones las que tiene, difíciles de aterrizar, muy difíciles de aterrizar, porque yo puedo definir la corrupción en dos niveles: la corrupción popular y la corrupción ratonera, ¿no? Y la popular es peligrosísima porque ahí están los grandes billetes. ¿Qué fue lo que pasó este sexenio y por qué la gente está tan enojada? Porque yo no me puedo imaginar cómo algunos gobernadores entraron y salieron con esa riqueza, tantas propiedades. ¿Te imaginas un equipo gangsteril que tiene notarios, prestanombres, operadores de todo tipo? Empresas fantasma. Todo. Y eso es lo grave y eso es lo que hay que perseguir. Y yo que sepa, a la fecha no les han fincado ya una sentencia que diga, a ver, el señor se va a quedar 50 años en la cárcel y devuelve lo que se llevó. Entonces, esa palabra es clave, devolver. Devuelve lo que se llevó. Porque algunos llevaban 36 mil millones de pesos, otros llevaban, no sé, son cifras verdaderamente increíbles del erario público. Claro. Y luego está abajo la corrupción ratonera, que es la pequeñita del burócrata que me pagas menos, pues hago como que trabajo y ya tú haces como que me pagas, ¿me entiendes? Hay que fomentar un amor por el trabajo que estás haciendo. Yo estuve en Banco de México 30 años, ¿no? Y realmente reconozco que no solamente me pagaron bien, aunque también hay que reconocer que a lo largo de cada crisis tu salario iba cayendo en términos reales. Sí. El salario caía y yo subía de posición y me mantenía igual. De jefe a subgerente, a gerente, luego llegué a ser director. Entonces el salario iba así y el puesto iba así, entonces ya mi bienestar era, digamos, equilibrado. Porque siempre en las crisis se pierde, en términos reales, el salario. O sea, por más que te digan, te van a dar un aumento, depende, y también luego te platico, porque fui director de precios, entiendo muy bien el tema de la inflación. Sí. Depende de lo que consumas, es como te rinde o no el salario, ¿no? Pero claro. Bueno. Entonces, que además somos generaciones que hemos vivido en crisis constantemente. Mira, yo recuerdo la primera vez que me percaté que había una crisis fue en 73, cuando en aquella época de Echeverría que te comento, el domingo mi papá ya no me alcanzaba bien. Las cocas chicas valían 35 centavos, las medianos 45, y había familiares de vidrio de 90. Y ya no alcanzaba. Con un peso podía uno librarla. Podía librarla. En la primaria de chavo. Con 5 pesos podías ir al cine y tomarte un refresco. Claro. Cuando ya no te empieza a alcanzar y dices, caray, ¿qué está pasando? Como que hay una cosa... Y claro, te das cuenta de que en particular en ese sexenio la inflación acumulada en México por relación a los Estados Unidos fue el triple. En Estados Unidos también hubo inflación, pero en México fue el triple.
Entonces, claro, evidentemente es lo que te digo del globo de agua, que se revienta y te empapa. Ahí fue cuando te llamó la atención el tema de la economía, de las finanzas. ¿Cuándo surge en Javier Salas este gusto por los números y por lo que tiene que ver con esos temas? Javier Salas estudió ingeniería, porque me acuerdo que estábamos en una fila en la Escuela Moderna Americana, gran escuela, y los muchachos, oye, ¿qué vas a estudiar? Pero así, pues mira, yo creo que ingeniería petrolera. Se ve que el petróleo tiene futuro. No, pero es más general la industrial. Total, de esa fila... ¿Y en secundaria? En preparatoria. Ah, en prepa. En preparatoria, ya estábamos en el bachillerato físico-matemático, ya estábamos, digamos, enfilados, y todos nos metimos en ingeniería. En la UNAM, que también es una universidad maravillosa. Sin duda. Porque te ofrece un abanico de profesores, donde puedes escoger lo mejor, gente de primera clase, y el flojo puede irse con un barco y navegar suavemente por el océano de la vida y fracasar. Pero digamos, tú puedes escoger los mejores maestros. Bueno, entonces, pero luego tuve un problema, porque mi pelo crecía y de cariño en la facultad me decían John Lennon. ¡Ah, qué bien! Entonces, ese qué buena imagen. Ese John Lennon no podía participar en una fábrica, porque nos mandaban a hacer estudios de tiempos y movimientos, y los obreros chiflaban. Llegaba yo y chiflaban, y entonces y no me iba a cortar el pelo. Entonces tomé un trabajo de medio tiempo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un edificio que ya se cayó, de esa preciosa secretaría, se llamaba el Cuerpo H, con el temblor de 85. Claro, ahí por Xola. Por Xola, entre Xola y... Lo que era, antes, bueno, ya era eje central, ¿no? El eje central. Que anteriormente era Niño Perdido y todo aquello. Exactamente. Entonces, estando ahí decido que quiero estudiar economía de manera irresponsable, pero con empuje. Porque mira, en la vida... Economía. Y eso lo comento una vez, yo creo que la vida es un pie. Y tienes 3 proporciones. Cada quien lo tiene de manera diferente, 3 rebanadas. Es empuje, inteligencia y suerte. Hay gente que un toro empuja, puede tirar la tabla o brincarse, pero no tiene inteligencia y lo van a matar. Si fuera inteligente no saldría. A luego que le abren la puerta se queda, ¿me entiendes? Se va para el otro lado. Y si tú tienes suerte y es muy bravo, pues a lo mejor lo indultan. Eso es cierto. ¿Verdad? Pero tú como persona, yo tengo amigos, unos tuvieron mucha suerte. El que, por ejemplo, te digo, conocí a Ernesto Zedillo en el banco, fui muy amigo de él. Por alguna razón, ya cuando él se fue de secretario de Educación, ya nunca me acerqué a él, nada. Y hubo amigos míos, pues sí, digamos, Guillermo terminó de secretario de Comunicación, luego secretario de Hacienda, gobernador del banco, en fin, tiene suerte, aparte de la inteligencia que tienen, y empuje, ¿no? Entonces te digo... Pero ahí se suma empuje e inteligencia. Y la suerte también. La suerte a lo mejor es chiquita, porque ahí sí les valió, es gente muy, muy inteligente y muy trabajadora. Que le vas creando esa suerte también con momentos previos. ¿Con quién te rodeas? Eso es. Por ejemplo, mira, mis hijas yo las mandé a las universidades privadas, están bien casadas, están contentas, me da mucho gusto por ellas, ¿no? Que a lo mejor no voy a decir lo mismo si las dan en una escuela mala. Hice un esfuerzo. Hoy las escuelas están carísimas, eso también. Hombre, escuelas, ojo, Aquí tienen a alguien que es crítico de los precios. Profundo. Bueno. De algunos ya tenemos médicas, ginecólogas, abogados, otras están en proceso de llegar a ser médicas, pero lo que cuestan las universidades privadas en este país es... No, es una locura. Es una locura. Incluso yo, en alguna escuela, no voy a decir los nombres, pero... Oiga, ¿cómo quiere volver a cobrar la inscripción si la niña ya va en 6º semestre? No, señor, o no, doctor, la inscripción es cada semestre. Ah, caray. Donde me hagan eso en el club me dejan frío. Si cada año me van a estar cobrando la inscripción, o sea, pago la anualidad y se acabó. Y la educación como negocio, y como negocio sobre todo de organizaciones religiosas que se han establecido, jesuitas, Opus Dei, legionarios. Qué interesante, ¿no? En una nación que además tiene un esquema, se supone, de educación laica. Pero bueno, esos son muchos años y muchas circunstancias. Sí, pero bueno, volviendo, te digo, al tema que sí quiero cerrar, porque digamos, me parece que es crítico hoy en día que tenemos una tasa de interés flexible, tenemos un tipo de cambio flexible, tenemos una integración al mundo total. Hoy ya no nos podemos cerrar. Estamos abiertos al mundo, si no el mundo nos come, ¿no? Y tenemos también agencias calificadoras que si en un momento dado algo no está saliendo bien, alzan la mano y dicen, te vamos a meter una visión negativa. A lo mejor no te bajamos la calificación, pero tu perspectiva es negativa.
o tu perspectiva es positiva. Y dependiendo del grado de inversión que te den, es también lo que te cuesta colocar deuda y cuánto te sale financiar, digamos, tu operación como gobierno, aparte del sector privado, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, yo creo que ahorita es bien importante. Ahorita como que entramos en un impasse, ya se resolvió la elección, se resolvió sin dudas, con una gran mayoría, todo el mundo tranquilo, pero ahora hay que esperar el presupuesto y ver las primeras señales de lo que se quiere hacer ya en efecto, porque si vemos las primeras 12 modificaciones a la ley que el licenciado López Obrador sacó, pues muchas de ellas son temas legales, ¿no? Que no gane nadie más que el presidente, en fin, la estaba repasando hace rato, no hay algo todavía concreto monetario, ¿no? Pues recortar el gasto. Si la administración pública federal, y quizá eso se vierta también a las estatales y a las municipales, utilizar los recursos que le llegan a través de nuestros pago de impuestos de la manera más eficiente posible. Ese es como un sueño de un cuento de hadas, ¿eh? Pues en sí. un país que a lo largo de 80 años o más o menos no ha sabido administrar sus recursos. Pues sí, y tienes ahí parte de lo que dio lugar a estos problemas con los gobernadores, elevadas participaciones a los estados. Entonces yo creo que habría que negociar, si hay que hacer una modificación constitucional y hay que imponerse a que esas participaciones se reduzcan, porque de todas maneras en el presupuesto tienes dos bolas de nieve. Una son las pensiones y otra es el servicio de la deuda. Es carísimo. Y entonces, con esta integración al mundo que tenemos, pues si los Estados Unidos aumentan su tasa de interés y hay inestabilidad, Banco de México tiene que aumentar la tasa de interés y estamos pasando de un 3 a un 7,75. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que el servicio de la deuda se va para arriba y que hay más viejitos, todas las pensiones se van para arriba. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna forma hay que ver dónde se puede recortar de una manera, yo diría, razonable, porque tú dijeras, a ver, ¿dónde quedaron esas participaciones? Se le dieron a los estados. ¿Dónde quedaron? En Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Supuestamente Roo. para programas, Pues para orientados programas, a la población, pero, en distintos sectores. Sí, pero tendría que haber una fiscalización Claro. mucho más acuciosa, Claro. precisamente para que esos recursos no se desvíen. Claro, claro. Ahora, Javier, tú estás muy cerca, siempre has estado muy cerca, por supuesto, del sector privado. Sector empresarial, ahora a través de una asociación nacional con estas áreas de autoservicio, de tiendas departamentales. ¿Cuál es la percepción que tú tienes, la observación que tú realizas de esta relación entre este gobierno que va a llegar, que además tuvo una cercanía con el gobierno actual de días, 2 días, el martes después de la elección ya estaban reuniéndose, y el futuro previsible cercano, sin hacer predicciones evidentemente, pero sí pensando en que de repente se limaron las perezas aparentemente? ¿Tú cómo lo Mira, percibes? La ANTAD este año, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, cumple 35 años. Y de alguna manera cuando se fundó, fue un poco como defensa contra cierta intervención gubernamental en el sentido de que hoy ustedes venden caro, ¿por qué no bajan los precios? De cierta manipulación que el gobierno quería ejercer. Yo creo que ha sido exitosa, ha sido tan exitosa que hemos crecido de 12 cadenas en un inicio a 106 que tenemos qué ahorita. interesante. Tenemos varios formatos, digamos, el autoservicio, Sí. el departamental, el especializado, donde tienes conveniencia, farmacias, deportes, licores, etcétera, ¿no? Pero al final es un crecimiento brutal. Y yo creo que en ese crecimiento, y tú lo ves hoy en día, hay una gran competencia. Y esa competencia hace que los precios bajen. Entonces, y obviamente tienen que operar así, con márgenes bajos, que también los productores tienen márgenes bajos, y si tú quieres exprimirlos más, pues lo único que puedes lograr hacer es sacar a alguien del mercado o provocar desabasto. Entonces no se valdría ahorita una presión hacia la ANTAD o hacia, la ANTAD tiene la obligación, digamos, de defender los intereses de los asociados, pero presionarlos en el sentido de que, oye, venden caro, bájenle, pues si vendo más barato me truenas, ¿me entiendes? Sí. Los asociados han sido muy versátiles. Hoy por hoy, todos los formatos de tienda, tienes desde el de lujo hasta el más, digamos, pequeñito, que está ya en todos los estados y en ciudades pequeñas, que obviamente compiten contra alguna tienda tradicional, que muchas veces en los estados tradicional no quiere decir que sea de alguien popular, porque es de algún cacique que es el dueño de la tienda de raya, ¿no? Claro, claro. Y cuando llega este formato pequeño, pues compite exitosamente. ¿Por qué? Porque tienen precios más bajos, tienen centros de distribución, cadenas de frío, etcétera, ¿no? Entonces,
realmente lo que la ANTAD hace es llevar buena mercancía, de buena calidad, fresca, y a los precios más, digamos, competitivos del mercado. Y no solamente en las tiendas de autoservicio, de comida, también en lo que es ropa, no voy a decir nombres para no promocionar a nadie, pero... No te preocupes, aquí no, tú puedes decir. Es que los formatos se van diluyendo hasta llegar a aquel que es adecuado para una tienda, ¿qué te puedo decir? Como un lugar como San Juan del Río, por ejemplo, que ya tiene un buen... Tiene una plaza comercial. Tiene una plaza comercial. Cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes, por supuesto. Y antes San Juan del Río, pues la gente iba a Querétaro o se venía a la Ciudad de México. Y hoy por hoy mi señora esposa, que le mando un saludo a Leticia. Saludos, Leti, con todo cariño. Leti, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Me dice que muchos de los potosinos van a Querétaro de compras. ¿Por qué? Porque Querétaro se ha desarrollado de una manera. Y tú lo sabes, Polo, pues estamos ahí con Germán. La cantidad de tiendas. Hace un par de semanas abrieron una tienda para arreglos de casa que yo quedé maravillado. Está a 5 minutos de mi casa. Y además tiene una plaza comercial que es de las más bellas de Latinoamérica. Que es Antea, que además esto está generando mucho interés, y este bimestre, las fechas cercanas, han crecido las ventas según veía en reportes de la Mira, crecieron muchísimo este mes. Este mes crecieron en particular cerca de un 10% en términos nominales, y eso obviamente de alguna manera obedece al tema electoral, porque hubo mucho circulante. Lo más, fíjate, yo soy muy macroeconomista. Qué bien. Hace unas semanas el circulante estaba creciendo al 8%. A la semana pasada crecía al 12%. O sea, tú me dices, oye, 4%. Pero si tú ves cuál es la cantidad de dinero de circulación, te vas de espaldas. ¿Y ese flujo cómo se da? Porque el propio Banco de México permitió que hubiera una mayor cantidad de recursos. El gobierno tiene una cuenta de la tesorería. Y esa cuenta de la tesorería, que es líquida, es como la tuya en cualquier banco comercial, se utiliza para gastar. Puede ser para servir la deuda, tiene cierta estacionalidad, en julio y en diciembre se pagan interés o la deuda, pero en otras épocas se puede girar dinero pues, para gasto electoral de alguna forma, promover el voto, etcétera, ¿no? Entonces, hay dinero circulando y de esa manera también se estimulan las ventas, ¿no? En un sistema que, según datos más o menos, comentaba el Instituto Nacional Electoral y algunas otras áreas, se hablaba de 25,000 millones de pesos, por ahí ando, en el costo de lo que es el proceso electoral en nuestro país. Todo el proceso es una cifra bárbara para los costos costos de la democracia. Pues sí, pero si tú ves que me dijiste 25,000 millones y yo te digo que de una semana a otra el saldo de la cuenta se cayó en 277,000 millones, es 10 veces esa cantidad. Sí. Te quedaste corto, entonces... Sí, ¿verdad? Ahora, también hay otros factores. Por ejemplo, el mes pasado, en mayo, nunca habíamos tenido un ingreso de divisas tan grande de remesas. Volvió a generarse ese tema. de dólares, claro. ¿Más de cuánto, perdón? Más de 3,000 millones de dólares. El promedio era 2,500. 3,000 millones de dólares que entraron al país. Yo estoy seguro que no, ni se va a los formatos caros, ni todo se va de compras, porque mucho es para arreglos de casa, para que la mamá se pueda comprar pues a lo mejor algún medio de transporte, una motocicleta, una bicicleta, para pagar la luz, el agua, el gas. Otra parte se va también a ese gasto, digamos, de alimentación. Por eso es que los asociados tienen formatos económicos que ya alcanzan cualquier ciudad que tú quieras, ¿sí? Una ciudad de más de 10,000 habitantes ya tiene ahí algún supercito chiquito de Oye, y esta relación que se da entre cadenas de autoservicio y banca privada para usuarios, no necesariamente empresas, sino para cada ciudadano, ¿eso cómo ha funcionado? Por ejemplo, Coppel tiene un banco, quiero pensar Walmart tenía una institución. Tenía uno y no le funcionó. El caso de Walmart parece que lo vendieron. El otro, el que me mencionaste, sí, porque como ellos dan mucho crédito, entonces facilita a través del banco hacer esos cobros, ¿no? Y incluso tener una Afore, tiene una Afore bastante exitosa. Entonces, como que se fusiona un poco la parte financiera con la parte de retail, que le llamamos, de comercio, ¿no? Sí. Porque, digamos, sirve a esos intereses. Por ejemplo, esa tienda que mencionas, Coppel, cuando yo fui director de precios, exitosísima. El índice de precios tenía en mi época 46 ciudades y había que cotizar en diferentes fuentes de información. Cuando yo iba a ciudades pequeñas, estoy hablando, por ejemplo, de La Paz o de Guatabampo,
había un Coppel, entonces siempre se cotizaba ahí porque tenían pues un buen surtido de mercancía, ¿no? Que desde que fueron Canadá, ¿no? Originalmente absorbieron Canadá. Absorbieron Canadá. Y en un momento fue Coppel Canadá y tienen calzado. Entonces también producen calzado, aparte de tener, es departamental porque tienen desde llantas hasta vajillas y ropa de lo que quieras, perfumes, etcétera, ¿no? Que es smartphones, como llaman por ahí, de todo, ¿no? Sí, de todo. Entonces, yo creo que realmente el negocio ha sido exitoso porque también la gente que no tiene muchos recursos muchas veces cuida su crédito y compra un pantalón de buena calidad a crédito. Y bueno, lo acaba de pagar, tranquilos todos, y la tienda es exitosa. Yo supe en algún momento, mi querido Javier, amigos, en el tema de por ejemplo, Electra, el mejor pagador y el mejor cliente era el que tenía menos recursos, porque puntualmente iba y pagaba a la semana su letra, por decirle así, y cuidaba mucho ese aspecto. Claro. Somos buenos para temas de economía, los mexicanos. Hay una deuda, una cartera vencida muy alta en algunos temas de crédito. Que no, lo que sí está pasando, porque yo me fijo mucho en ciertos indicadores que van a apuntar hacia dónde van las ventas. Como te decía, si te crece la base monetaria, el dinero en circulación, tuvo un origen que fue que el gobierno erogó más recursos y eso se vierte obviamente a hacer compras. El otro es el crédito y hay que distinguir entre la tasa de variación y el nivel. La tasa de variación del crédito está cayendo desde hace 6 meses, va para abajo, en todas sus modalidades: tarjeta de crédito, créditos al consumo, para bienes duraderos, de nómina. Yo creo que porque hay una cierta saturación. Parte de lo que vemos nosotros en la ANTAD es el Buen Fin, digamos, y en coordinación con otras áreas del gobierno, etcétera, con Hacienda, con el SAT, hay una lotería fiscal. Y yo siempre en las reuniones que me invitan a participar digo, nada más no den tanto crédito, no den crédito a 24 meses. El Buen Fin, bajen precios, venden mercancía que ya está, digamos, en liquidación o que de alguna forma está obsoleta porque llegó un nuevo modelo, pero no den crédito a 24 meses, porque cuando a la gente se le traslapan 2 años, resulta que no ha acabado de pagar el crédito del año pasado y ya la señora va al autoservicio con el señor y los niños y al señor picándole porque la tele nueva está ahí y se embarcan. El mexicano es así. Pero además, no, como dices, no acabamos de pagar lo que ya en el Buen Fin reciente adquirimos y ya estamos pensando, llega el otro Buen Fin y seguimos arrastrando ahí una deuda, ¿no? Exacto. Entonces, y a eso si le sumas el tema de lo que ha pasado a últimas fechas, la inflación, cerramos el año 2016 con 6.77 de inflación, ya 2017 cerramos bastante más bajo, pero al final del día, cuando se dio el 6.77, a ti te habían dado 3% de aumento en diciembre. O sea, tuviste una sorpresa inflacionaria que te pegue en el salario y eso hace que tu presupuesto, pues de alguna forma, tenga que redistribuirse. Claro. No sé si sea la pregunta adecuadamente planteada, pero te digo esto. ¿Tú qué recomendación harías a quienes van a tomar las riendas de la economía mexicana en un futuro muy cercano para que las cosas se mantengan con estabilidad? Llamar a la gente que tiene experiencia. Hay gente con experiencia en este país, economistas, gente de área financiera, que puede sugerir, que puede plantear a los nuevos administradores lo que se debe de hacer. ¿O cuál sería la observación, Javier? No, obviamente, y me voy a referir a la historia nuevamente. Yo creo que uno de los grandes errores que dieron lugar al tema del cambio de sexenio cuando el final de Salinas fue no haber dejado a Pedro Aspe de secretario de Hacienda, y no por otra cosa, porque conocía a los inversionistas, le daba tranquilidad al mercado. Se producen una serie de cambios y se produce una debacle. Entonces, en este caso, yo estoy de acuerdo, entra gente nueva. ¿Quién llegó? El doctor Serra, ¿verdad? El doctor Serra, que duró semanas, claro. Semanas. Y ya después el doctor Ortiz, que estaba en comunicaciones, lo pasaron a Hacienda. Y yo sé que el doctor Ortiz pasó el año más amargo de su vida, por todo lo que tuvo que capotear un sistema financiero a punto de la quiebra, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, sí, ya vi los currículos de todos los personajes que van a estar en el gabinete, son buenos académicos, es gente decente, pero siempre rodearse de un poco más de experiencia nunca sobra, porque al final del día, como te digo, no hay la corrupción esta popular, la ratonera va a ser difícil de combatir, pero de todas maneras la prudencia,
el hacer bien las cuentas, pues es un material indispensable para que esto salga bien. Fundamental, sobre todo porque no estamos rehaciendo como cada sexenio sucedía. Yo me acuerdo que hasta había deportivos que se llamaban plan sexenal, porque eran solamente cada 6 años y el que llegaba tiraba todo lo anterior a la basura y no tomaba en cuenta lo que venía. Sí, y ahorita no estamos, para algunas cosas está bien hacer revisiones de la reforma educativa, tal vez sea bien hacer una revisión, pero ahorita, por ejemplo, el tema del aeropuerto, ¿cómo va? Sí está bien revisar las cuentas. Yo creo que cualquier persona que entra a tomar un nuevo puesto tiene derecho a saber qué le entregan. Claro. Hay temas que se llaman vicios ocultos, muertos en el closet, momias, hay de todo, ¿no? Y vaya que... hay que sacarlos, orearlos un poco y ver a qué le tiramos. Si es necesario privatizarlo, yo creo que no había problema. Se privatiza y adelante, ¿no? Para que los recursos vengan de otras áreas. ¿Es una economía sana la que estamos viviendo en este momento? ¿O es una economía que quizá tenga que pasar a revisión? Ya no sé si a terapia intensiva, pero ¿cómo yo creo están? Que es una economía sana. Es una economía que necesita más certidumbre, porque al final del día el sector privado, que es el que realmente mueve al país, genera empleos, genera bienestar, y te digo, lo ves en la zona de nuestros amigos en Querétaro, cómo ha crecido aquello, es impresionante, la misma construcción. La parte inmobiliaria es bárbara. Privada, inmobiliaria, de parques comerciales, plantas, parques industriales, ¿no? Es impresionante las automotrices que se han ido a colocar allá. Empresas extranjeras, claro. Exacto, y cuando tú decides que vas a poner tus fierros anclados a la tierra, más vale que sepas para dónde vas, si no la gente es cauta. Claro. Y caes en el caso del capital golondrino o de la gente que está expectante, no gasta y entonces eso fastidia la economía. Dice un querido amigo nuestro, don Juan Germán Torreslanda, saludos, mi querido Germán, la República del Bajío. Esa área del país, Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, ¿es un área diferente en términos de lo que pueda representar el manejo económico? ¿O el norte, Nuevo León y aquellas áreas también tienen similitudes? Mira, yo creo que en el norte están muy bien integrados a nivel familiar. Yo creo que es por lo que he visto, y te digo, la semana que entra voy a Monterrey a la Junta de Consejo, y realmente el norte está muy integrado. Es difícil, tú como chilango, que entres allá y te den chamba. Ya tienen muy bien armados sus grupos, muy exitosos, muy cercanos a la frontera, que también les ayuda para todo el tema de importación, exportación. Y yo creo que la República del Bajío se ha venido construyendo a base de inversión. Aguascalientes tienes un par de armadoras de tamaño monumental. Nissan. Hasta allá hablan japonés ahí. En Querétaro, cuando nosotros vamos... Los coreanos. Ya hay un vuelo de Aeroméxico a Corea. Entonces, se ha ido dando porque también a lo mejor los gobiernos han dado facilidades. El nivel de crimen es bajo también, que es importante, ¿no? Que te anden cobrando derecho de piso, como ahora está saliendo que el DF te cobra derecho de piso en Polanco. El martes que entra también soy consejero de la AMR, la Asociación Mexicana de Restaurantes, tenemos la Junta de Consejo y a ver qué es lo que pasa ahí, porque yo tengo muy buenos amigos de la AMR que tienen restaurantes en Polanco. Imagínate, oye, usted ya abrió, le toca mocharse con 10,000 pesos a la semana, pues ¿cómo? Imagínate nada más, trabajar para quién, y además quién podría o estaría permitiendo que eso suceda. No. Hay otro buen amigo y conocido, y digo amigo con todo respeto porque lo conocí saltando a caballo en su club ecuestre hípico La Silla, que es el ingeniero Alfonso Romo, de Monterrey, que tuvo que ver y tiene que ver con una serie de propuestas muy interesantes desde los grupos empresariales en aquella zona de Nuevo León, en Monterrey, y también Pulsar y una serie de propuestas relacionadas a semillas y a una... ¿Es un hombre que ha estado asesorando desde tu punto de vista o ha estado alcanzando buenos acuerdos con los empresarios para lo que ahora hace el licenciado López Obrador? Yo creo que sí. Ahora, una cosa es alcanzar buenos acuerdos cuando estás en campaña y la otra es aterrizarlos. Yo creo que estamos en un periodo de aterrizaje donde ya, digamos, pasamos la capa de las nubes, ya se asoma uno por la ventana y ve que ya se ven casitas y algo de bosque, ¿no? Y ahora el tema es que no vaya a haber turbulencia a la hora de que baje bien el tren de aterrizaje. Que baje bien el tren de aterrizaje y aterricemos. Y como te digo, el tema es dar certidumbre, porque en ese momento detonan la inversión. Y fíjate que la inversión pública
tristemente hemos vivido de los peores sexenios que yo recuerdo. Todos los recortes se han hecho contra la inversión pública y eso que afecta carreteras, mantenimiento, nuevos desarrollos. Entonces, bueno, el momento en que esa inversión privada reaccione ante las buenas señales del gobierno y el gobierno también dé señales de hacer cosas que vayan en beneficio de esa, necesidades de que tiene el sector privado de proveerle de insumos, no sé, energía eléctrica, gas, mejores carreteras. El país va a arrancar, tiene gran potencial. Nosotros crecíamos, y no quiero ni mencionar el desarrollo estabilizador, crecimos durante 20 años alrededor del 7% en promedio, hasta la mediados del sexenio de Echeverría, y ahí vino la debacle, ¿no? Se terminó el sueño mexicano. Y mira que ahora decían en una portada del Time que era Saving México, ¿no? Cuando inició el sexenio del licenciado Peña Nieto. Y mira cómo terminaron las cosas. Yo creo que sí. Y creo que muchos no imaginamos que íbamos a tener este escenario para estas fechas. Creo que es una buena noticia que pues sí, mira, yo realmente tengo fe, tengo confianza. Espero en Dios sepan, ya ni siquiera espero en Dios, espero que sea una realidad, porque si no me regaña nuestro amigo. Que sea una realidad, que esos programas se hagan con mucha prudencia, prudencia es la palabra. Tenemos tema, el que usted imagine, porque Javier Salas, además de ser un profundo conocedor del tema de la economía no solo de nuestras áreas, de nuestra nación, sino la economía mundial, es un hombre que conoce de vinos, que ha viajado por distintas partes del mundo y goza en sus viajes, y también en esa parte relacionada al mundo vitivinícola. Eso nos va a dar ocasión y tema, si tú no lo permites. Por favor, absolutamente, porque me voy la semana que entra a Vietnam. No, mira. Entonces, un viaje maravilloso, así que quisiera platicarles. Cuando regreses, nos platicas de ello, nos platicas también de toda tu colección de etiquetas de buenos vinos. Por supuesto. Qué gusto. Traigo algunas para que se puedan ver. Ya está, sensacional. Qué Muchas gusto, gracias. Javier Gracias, Salas, te agradezco gracias, mucho. Flori. Saludos a la señora en San Luis. Saludos a Leti con muchísimo cariño, por supuesto. Gracias por acompañarnos, gracias a Javier Salas por estos minutos que, créanme, son de gozo, de conocimiento, de una charla muy enriquecedora. Gracias a la doctora Florisa Barquera, que nos apoya desde atrás de cámara en la edición, realización, y que hace un trabajo con un enorme cariño y un enorme gusto. Gracias, Flori. Leo Delgadillo, un abrazo desde esta tu bella sede en Torre Manacar, Asador La Vaca Argentina, y también a Raúl González, que es un querido amigo, director de aquí. Soy Leopoldo de la Rosa, le agradezco mucho estos minutos y sobre todo recordarle que estamos en redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ahí nos encuentran, y siempre con el gusto de saber que lo que estamos realizando es aceptado por ustedes y con un enorme afecto y cariño. Nos encontraremos muy pronto.